¿Sabían que a pesar de ser uno de los países más pequeños, este lugar en el que estamos tiene el tercer mercado más competitivo del mundo y es el país más caro para vivir? Y además, sus ciudadanos tienen el pasaporte más poderoso en todo el mundo, ya que pueden entrar a 180 países sin visa. ¡Bienvenidos a Singapur! Estamos aquí en el aeropuerto de Yogyakarta, en Indonesia, y estamos a punto de volar a Singapur. ¡Qué emoción! Es un país que me emociona muchísimo y ya lo quiero visitar. Ayer un volcán aquí, el volcán Merapi, tuvo erupción y en la mañana cerraron por un rato el aeropuerto, pero hoy afortunadamente todo volvió a la normalidad. Entonces no hay cancelaciones, nuestro vuelo va a partir a la hora que debe partir. Ya vamos a Singapur. Debo hablar bajito porque la persona que está aquí al lado de mí está dormida. Se llama Mónica. No es cierto. Es la otra persona al otro lado de mí. Lo que quería decir es que estamos viajando con AirAsia, que es la aerolínea de bajo costo más grande aquí de Asia, comparable con Ryanair en Europa o Viva Aerobús en México. Ya saben que si van a documentar equipaje van a tener que pagar un costo extra, pero también te dan una comida, entonces bastante bien. Esta aerolínea nos ha gustado muchísimo. ¡Tada! No es mucho, pero al menos es algo que va a calmar nuestro hambre hasta que llegamos a Singapur. Ya llegamos. Miren qué nice este aeropuerto. Dicen que es uno de los mejores y tienen un cine aquí, pero bueno, no lo vamos a poder usar porque ya nos vamos al hostal y después cuando nos vamos de Singapur va a ser en bus o tren, entonces será para la próxima. Y lo mejor, no hay fila en migración. Hasta dulces nos dieron en migración. Lo que acaba de pasar nos dio el susto de nuestras vidas. Teníamos que escanear nuestras maletas al salir del aeropuerto y se dieron cuenta que traemos un dron. Sabíamos que no está prohibido entrar a Singapur con un dron, pero aún así nos dio miedo porque nos llevaron a una oficina pequeña y lo teníamos que registrar. Pensábamos por un momento que nos lo iban a quitar o que íbamos a tener que pagar algún impuesto, pero nada de eso, todo salió bien, nos dieron unos papeles y lo registraron y perfectamente. Entonces vámonos al metro con nuestro dron. Un pequeño cambio de planes, ya no vamos a ir en metro, pero hemos tomado este pequeño bus. Nos costó $9 de Singapur y nos va a llevar hasta el hostal. Entonces así no debemos caminar mucho ni debemos transbordar. Excelente servicio. Ya hemos llegado al hostal, solo 20 minutos desde el aeropuerto. Vamos a esperar hasta que podamos hacer check-in, nos vamos a bañar y después salimos a explorar la ciudad. Entonces nos vemos ahorita. ¿Creyeron que solamente Kevin había llegado a Singapur? Bueno, disculpen que no estaba en las tomas, pero es que a las 10 de la madrugada todavía estaba como dormida, porque anoche los respidos de Kevin no me dejaron dormir bien, pero ya estamos aquí en Singapur y vamos a salir a descubrir la ciudad por primera vez. Pero primero, comida. Pato. Sí. ¿Qué vamos a comer, cariño? Hoy en el menú tenemos pato de Pekín rostizado con una cama de arroz y unas salsitas, lo cual nos costó solamente $5 de Singapur. Con permiso, ya vamos a comer. Provechito. Delicioso. Me encanta el pato. Vamos caminando al metro, pero ya encontramos nuestro primer obstáculo aquí en Singapur. Y esas son las reglas del tránsito y básicamente todas las reglas, porque es un país muy estricto. Entonces aquí hasta te multan por cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo. Pero pues aquí en los semáforos tienen todas las instrucciones muy bien para que no te equivocas. Rojo, no cruzar. Verde, sí cruzar. Pero no empieces a cruzar antes de que está verde. Y bueno,
Ese botón lo debemos pulsar. Y ahora vamos a esperar. Ya, listos. Eso lo hicimos bien porque nuestro presupuesto ya no nos alcanza para pagar multas. Entonces vamos a respetar todas las reglas, Singapur, no te preocupes. Hemos comprado nuestro primer boleto que solo es para un uso, pero hemos pagado $3.20, lo cual es demasiado. Así es que fuimos a preguntar y nos dieron otras alternativas. Vamos a pensarlo bien y ver cuál es lo mejor para nosotros para los 4 días que vamos a estar aquí y ya más tarde les contamos. Bueno, nos acabamos de enterar que este boleto que Kevin acaba de comprar es un boleto de ida y vuelta, entonces al final no es tan caro como pensábamos. Ya hemos llegado a nuestro primer destino aquí en Singapur. Sí, chicos, estamos en el hotel Marina Bay Sands. No nos vamos a quedar aquí desafortunadamente, pero venimos aquí al centro comercial. Y miren, parece Venecia. Y allá arriba, totota, ven la alberca infinita en la que en este viaje no podremos subir. Nunca digas nunca, porque uno nunca sabe. Pero miren. Sí, es la alberca infinita más grande del mundo. Este lugar es todo lo que esperaba. Ahora vamos a ir allá al otro lado del agua, porque ahorita a las 8, ahora son las 6. Este hotel aquí, el Marina Bay Sands, va a ser un espectáculo de luz y lo queremos ver desde el otro lado. Un pequeño helado callejero, solo $1.30. Y ya empezó a llover, nomás un poquito. Pero vamos a esperar, bueno, esperamos que deja de llover para ver cómo se ilumina todo esto. Y sí, ver el espectáculo de luces. Mi gusto culposo es el helado, por si no lo sabían. ¿Sí? No me podía ver con mi helado. ¿Pueden ver la lluvia? Ya empezó a llover más fuerte, pero encontramos aquí un lugar donde no nos vamos a mojar. Pero no todo está perdido, porque mientras pasa la lluvia encontramos un lugar donde refugiarnos y que además pues, no vamos a aburrirnos, porque al parecer va a haber aquí como un concierto o no sé qué. Así que aquí vamos a estar viendo el atardecer y disfrutando un poco de música. ¡Míralo bailar! ¡Es genial! Si quieren ver más de Singapur, no se pierdan los próximos videos de Vagajuntos. Bye.